Hola a todos. Hoy es viernes, 10 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Ted Postol, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí. Ted, déjame empezar con lo que está ocurriendo con la guerra en Oriente Medio. Tuvimos el anuncio de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de que va a haber algún tipo de conversaciones, 2 semanas de alto el fuego, para negociar, para hacer algo que ponga fin al conflicto. No parece que Israel esté contento con eso. Pero, ¿qué pasa, Ted, en lo que respecta a Israel? Porque tuvimos el ataque al Líbano, y no les gusta. Tampoco parece que a Netanyahu le guste. Lo que está ocurriendo ahora no es algo nuevo. Esto es lo que dijo John Kerry, exsecretario de Estado, sobre Benjamin Netanyahu. Me senté frente al primer ministro Netanyahu más veces que casi cualquier otra persona. Él e Israel son, por supuesto, factores importantes aquí. Ha habido informes recientes, probablemente los viste en el New York Times, que decían que Netanyahu estaba en una situación en la que básicamente propuso a Trump atacar a Irán. ¿Participaste alguna vez en conversaciones de ese tipo? Sé que ha hecho esas propuestas a administraciones anteriores. ¿Formaste parte de eso alguna vez y te sorprendió que lograra convencer a Trump de hacerlo? Bueno, participé en varias conversaciones con el primer ministro Netanyahu, pero en cuanto a que él propusiera que Estados Unidos atacara a Irán, sí, quería que atacáramos. Fue a ver al presidente Obama e hizo una presentación pidiendo un ataque. El presidente Obama se negó, el presidente Biden se negó, el presidente Bush se negó. El único presidente que ha aceptado esto, obviamente, es el presidente Trump. Sí. Ted, ¿cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, probablemente no soy la mejor persona a la que preguntar en cuanto al conocimiento de las sutilezas políticas, pero sí tengo una opinión. Parece, por todas las medidas y acciones que Netanyahu ha tomado, no solo recientemente, sino a lo largo de los años, que su objetivo, lo que le gustaría hacer, es destruir Irán como Estado funcional. Le gustaría convertirlo en un Estado fallido, una colección de fragmentos que luchan entre sí, muy parecido a lo que logró con la ayuda de Estados Unidos, la incompetente ayuda de Estados Unidos en Siria. Es decir, lo que quiere hacer es crear un vacío político en el suroeste de Asia en lo que respecta a los estados que podrían oponerse potencialmente a los objetivos militares y expansionistas de Israel. Así que una vez que estos estados dejan de funcionar, una vez que son estados fallidos, entonces es mucho más fácil seguir con tus asuntos, porque es la vieja mentalidad de dividir y conquistar. Y eso es con bastante claridad lo que está haciendo, lo que ha querido hacer desde hace mucho tiempo. Ahora, además de las cuestiones de moralidad, que por supuesto deberían ser importantes, aunque en su caso no hay ninguna preocupación moral detectable de ningún tipo que podamos ver en este hombre. Pero además de la cuestión de la moralidad, también está la cuestión de la practicidad. ¿De verdad quieres un Estado sirio fallido, por ejemplo, donde básicamente tengamos a Al-Qaeda al mando? Quiero decir, es ridículo. Bueno, por desgracia no es algo de lo que reírse. Es serio. Estados Unidos intenta fingir que la situación actual en Siria es mejor que cuando Al-Assad estaba al mando. Eso no significa que uno piense que Assad sea una buena opción si se pudiera elegir la opción óptima. Pero, ya sabes, cuando miras el mundo que te ha tocado, intentas hacerlo lo mejor posible, e intentas al menos no causar más daño del que ya se ha hecho. Y bueno, básicamente te mantienes al margen si no puedes hacer nada. Y por supuesto, si miras la historia de la implicación estadounidense y también británica en Irán, es la misma situación.
La situación en Irán es totalmente producto de las intervenciones de Estados Unidos y el Reino Unido. En 1953, quiero decir, tú lo sabes mejor que yo, eres un refugiado de allí, pero teníais una democracia. Mossadegh fue elegido de manera justa y legítima, como cualquier líder. Y me pregunto por cualquier líder que quiera hacer lo correcto por su país, no por otros países que buscan aprovechar una oportunidad y quedarse con los recursos que tiene Irán y robárselos para sí mismos. Mossadegh quería nacionalizar la industria petrolera, quería asegurarse de que el pueblo iraní recibiera una parte justa de la riqueza generada por el petróleo y otros recursos naturales de Irán. Es que los estadounidenses y los británicos básicamente llevaron a cabo contra. Los acusaron falsamente de ser comunistas, ya sabes, lo de siempre, lo que debería decir, los procedimientos operativos normales, y los destruyeron. Derrocaron al gobierno y pusieron a un dictador, el Shah, que fue un gobernante muy brutal. Y desde luego le dieron muchas cosas que probablemente no deberían haberle dado, incluido mucho apoyo para un programa de energía nuclear, un programa de energía atómica, que en realidad no era necesario dadas las enormes reservas de combustibles fósiles que Irán tenía y aún tiene. Pero crearon un programa del que los iraníes se sienten con razón muy orgullosos de sus aportaciones. Quiero decir, ahora es algo cultural. Quiero decir, estaba trabajando con un colega mío en mi grupo de investigación, un hombre maravilloso, Sir John Thompson, que fue representante permanente del Reino Unido ante la ONU, y que a diferencia de muchos de sus colegas, era un hombre honorable. Cuando hablábamos sobre los iraníes, él sabía mucho sobre Irán y había estado implicado en Oriente Medio. Decía, mira, los iraníes ahora sienten un gran orgullo cultural por este programa de energía nuclear que tienen. No puedes esperar que lo abandonen. Esa era su opinión. Y tenía todo tipo de ideas muy inteligentes y realmente innovadoras sobre cómo ayudar a Irán a desarrollar aún más esta tecnología, al mismo tiempo que se creaban fuertes incentivos para que Irán no construyera armas nucleares con ella. No voy a entrar en eso, pero él simplemente, nadie le escuchaba. Fue realmente sorprendente porque habría sido bueno para Irán y habría sido bueno para los países occidentales, esas ideas que tenía. Y luego, por supuesto, se produjo ese desarrollo tremendamente negativo, con los elementos islámicos extremistas tomando el control del gobierno iraní. Irán es en realidad un estado bastante moderno, tú lo sabes mejor que yo, y tiene una larga cultura histórica en la que la educación y los estándares profesionales han sido muy altos. Y por supuesto, el país no estaba realmente bien preparado para este gobierno islámico tan represivo. Pero eso fue lo que obtuvo. Ese fue el comportamiento estadounidense. Ese fue el resultado de las intervenciones estadounidenses y británicas. Luego conseguimos este acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio al que los iraníes accedieron, y fue un acuerdo muy bueno en cuanto a limitar a Irán para que no construyera un arma nuclear. ¿Te refieres al JCPOA, el que firmó John Kerry? El Plan de Acción Integral Conjunto, el JCPOA, era absolutamente hermético a la hora de proporcionar a Irán un alivio de las sanciones, algo que Irán necesitaba. Y durante un breve tiempo Irán se benefició de ello, hasta que nosotros revertimos la situación de una manera totalmente inapropiada e injusta. El resto del mundo ganó confianza en que Irán estaba trabajando con tecnología nuclear de una forma que no daría lugar a armas nucleares. Así que era un acuerdo perfecto. Pero entonces los estadounidenses, en este caso Donald Trump, simplemente decidieron que el acuerdo no valía. Quiero decir, lo interesante de Trump es que, bueno, no es una sorpresa. Es un acuerdo terrible. Bien,
Explícalo. Explica por qué es un acuerdo terrible. Yo sé bastante sobre el JCPOA. Kërkajt të kapten kan Netanyahu labsedic. Nos bis null al respecto. Verás, el problema es, solo para volver a la pregunta original que hiciste sobre Netanyahu, Netanyahu es irracional. Creo que quizá no sé si está mentalmente inestable o no, si lo llamarías así. Quiero decir, con Trump es mucho más evidente que está mentalmente deteriorado, pero con Netanyahu hay algo realmente mal. Ya sea, quiero decir, el hombre carece por completo de cualquier tipo de guía moral. Es que es un psicópata, quiero decir, es un psicópata. No lo muestra exactamente de la misma manera que Trump. Pero en cuanto a su compromiso moral con alguien, incluidos los israelíes, quiero decir, este hombre ha destruido Israel. Ha destruido Israel porque personas como yo, que no éramos hostiles hacia Israel, de hecho todavía tengo muchos amigos allí que están sufriendo enormemente bajo el liderazgo de Netanyahu y que no están de acuerdo con él. Ha convertido a Israel en un pari internacional. Y no quiero este toward rey. Nunca volveré rey. Simplemente no quiero tener nada que ver con ellos. Uses ni están en Baum Brace en Dolbe Israel Brates Rufosista Vencional. Es un fascista. Quiero decir, cuando observas las actitudes de una gran parte, no de todos, pero no hace falta que sean todos, una gran parte de la población israelí, básicamente, se han convertido en fascistas funcionales. Y sus actitudes son criminales. Sabes, ayer vi una entrevista, tuve que enseñársela a mi esposa porque me molestó muchísimo. Le preguntaron a una mujer y no había ningún truco. El periodista simplemente estaba hablando con ella. Estaba claro que el periodista no intentaba tenderle una trampa a la mujer ni ocultar quiénes eran, periodistas estadounidenses. Le preguntaron sobre matar niños en Gaza y su respuesta fue, bueno, crecen para ser árabes. Quiero decir, simplemente no podía. No podía. Y había un montón de otras entrevistas así. De hecho, en ese video en particular parecía ser una actitud muy común. No es la actitud entre mis amigos, debo decir, no me relacionaría con personas con esa mentalidad, pero es muy común. Y es este tipo de actitud la que ha llevado a la masacre en Gaza y al bombardeo masivo del sur del Líbano ahora. Y quiero decir, todo esto se debe a, bueno, no debería decir que se deba todo a Netanyahu. Se debe a las habilidades políticas de Netanyahu, que son considerables, aunque sea malvado. Y malvado es el término correcto, aunque sea un poco simplificador. Pero tenemos a este hombre malvado que es increíblemente hábil políticamente. Por cierto, también lo era Adolf Hitler. Sabes, estoy en Alemania y tengo muchos amigos aquí. Y por supuesto la Segunda Guerra Mundial surge en las conversaciones. Es difícil que no lo haga en un lugar como Alemania. Y justo anoche estaba hablando con unos amigos y dije, bueno, ya sabes, Hitler era un hombre muy talentoso. Y ellos reaccionaron un poco. Y yo dije, bueno, hay que admitir que, ya sabes, era malvado, pero no se puede ignorar que estas personas pueden tener habilidades. Son esas habilidades las que las hacen peligrosas. Si solo fueran malvadas y no tuvieran ninguna capacidad, no serían tan peligrosas. Pero Netanyahu parece preocuparse solo por sí mismo, aunque quizá tenga esa creencia distorsionada de convertir Israel en una especie de gran Israel, sea lo que sea que eso signifique. Pero ha destruido Israel. The spars namin you that enter it morbing shoot children unless they think it's right.
Cuando ves ese tipo de cosas, eso va más allá de un simple crimen de guerra. Tiene que ver con una guerra enferma, con una enfermedad en la sociedad que de algún modo se ha vuelto aceptable. Y los oficiales que supervisan a los francotiradores son enfermos. De hecho, incluso peores. Este tipo de fenómenos son indicios claros de que la sociedad ha descendido a una especie de estado fascista, una forma de fascismo muy peligrosa, asesina y racista. Supongo que eso forma parte del fascismo. Pero Netanyahu no está solo. Forma parte de este grupo de personas, algunas de las cuales, no diré que crecí con ellas, pero cuyas actitudes ya había visto de niño cuando vivía en una comunidad judía de inmigrantes, donde la gente hablaba de los judíos como el pueblo elegido y de algún modo superiores. E incluso siendo muy joven, con 11 o 12 años, me resultaba algo objetable. No sé por qué, porque mucha gente a mi alrededor no tenía ningún problema con ello, pero a mí me resultaba objetable, y eso se mantuvo en mi vida adulta. Siempre me he sentido muy crítico con este hilo peligroso dentro de la cultura religiosa judía. Ahora bien, eso no quiere decir que todas las personas tengan esas ideas, pero si se fomentan y se alientan y acaban imponiéndose, como ha ocurrido ahora en Israel, se obtiene un Estado que en la práctica es un Estado fascista. Y eso es lo que vemos ahora. Y no se trata solo de Netanyahu. Él ha sido el orquestador, pero ya había mucho de eso desde el principio. Es igual que en la Alemania nazi. Existía mucho de base para crear el monstruo que Hitler creó. No fue solo Hitler. Era muy hábil. Supo manipular la sociedad y la cultura dadas las circunstancias. Y ahora se da una situación similar en Israel, y es algo espantoso, al menos para mí. Ahora, el otro problema que tiene Israel, y espero que haya israelíes escuchando lo que voy a decir, es que un porcentaje muy grande de estadounidenses, y yo incluiría a los judíos estadounidenses, ahora ven a Israel como un estado fascista. Y no les gusta que Israel reciba decenas de miles de millones de dólares de apoyo de Estados Unidos para seguir cometiendo este asesinato monstruoso de personas a su alrededor. Y hay mucha gente, entre la que me incluyo, que defiende firmemente poner fin a toda la ayuda de Estados Unidos a Israel. Ahora bien, si eso ocurre, no creo que suceda fácilmente, es porque el lobby israelí, ese grupo de judíos estadounidenses ultra ricos que son, y lo voy a decir, aunque normalmente no lo haría, más leales a Israel que a Estados Unidos, del cual son ciudadanos. Si se sienten tan leales a Israel en lugar de a Estados Unidos, y esto es algo que normalmente nunca diría, entonces creo que deberían renunciar a su ciudadanía estadounidense e irse a Israel. Porque esto es inaceptable. Yo soy estadounidense ante todo. Soy un ciudadano del mundo, y tengo responsabilidades como ciudadano del mundo, y tengo responsabilidades como ciudadano estadounidense. Y mi país no va, si depende de mí, y haré todo lo que pueda, mi país no va a quedar dominado por intereses israelíes, intereses monstruosos, fascistas y asesinos, haciendo el trabajo sucio de un grupo de personas que deberían ser anuladas y estar en prisión o en un lugar donde no puedan hacer daño a nadie más. Para mí como estadounidense es simplemente inaceptable. Y soy estadounidense ante todo. Así es como me siento. Así que los israelíes que piensan que van a recibir mucha ayuda cuando termine esta guerra, en forma de cantidades ilimitadas de dinero, porque básicamente son regalos estadounidenses sin restricciones a Israel, bueno, les vendemos armas, pero luego tenemos todos estos programas especiales que pagan esas armas. Así que todas esas armas israelíes no las están pagando. Se las está regalando Estados Unidos. Por tanto, mi postura como ciudadano estadounidense es que si pudiera defender una política, una nueva política en un nuevo gobierno, que espero que veamos, porque creo que Trump va a ser expulsado, aunque no está claro exactamente cuándo ni cómo, abogaría porque se detuviera toda la ayuda a Israel.
Creo que Israel ha perdido el control y que Estados Unidos no debería seguir apoyándolo para llevar a cabo las atrocidades que está cometiendo. Si pudiera, detendría de inmediato todos los envíos de armas a Israel. No va a ocurrir ahora mismo, pero eso es lo que haría. Si no tienen bombas, no pueden seguir matando gente en Gaza como lo han estado haciendo. No pueden seguir bombardeando Líbano indiscriminadamente. No estoy a favor de la destrucción de Israel, pero tiene que reformarse. Tiene que convertirse en un Estado no segregacionista si quiere sobrevivir, si quiere contar con mi apoyo como estadounidense. Y quiero dejarlo claro, hablo como estadounidense ahora. Olvidad que vengo de una familia judía. Olvidadlo, es irrelevante, hablo como estadounidense y esto me resulta inaceptable como estadounidense. This is unacceptable to me as an American. I think there are a lot of other Americans who feel this way. Y creo que hay muchos otros estadounidenses que se sienten así. Ya no es una minoría. Así que aquellos israelíes que piensan que no hay un lado negativo en esto, más allá de lo que ya está ocurriendo, lo cual, por supuesto, ya es bastante negativo, deben reflexionar sobre el futuro, porque sin los decenas de miles de millones de dólares de apoyo a este país, no va a poder seguir sobreviviendo y prosperando como lo ha hecho hasta ahora. Creo que en los próximos años se van a producir grandes cambios. No ocurrirá de inmediato, pero la reacción entre los ciudadanos estadounidenses en este momento se está inclinando con mucha fuerza en contra de lo que está ocurriendo en el suroeste de Asia, con mucha fuerza. Algunas de estas encuestas muestran que el 70% de los estadounidenses están en contra de esta guerra. No todos se oponen abiertamente, o no están seguros, pero si no más del 25 o 30% de tus ciudadanos apoyan la guerra, cuando el 15% de ellos, por supuesto, pertenecen a esas sectas cristianas extremistas que creen que cuando llegue el fin del mundo ocurrirá en Israel, te quedas con un porcentaje muy pequeño de personas entre los estadounidenses reflexivos. Mi mayor preocupación ahora mismo es que a medida que el péndulo oscila, y oscilará, está oscilando, la gente actúe de manera sensata, sin irse demasiado lejos en la dirección equivocada. Es una visión demasiado simplista, demasiado unidimensional. Pero que la gente no haga cosas que sean contraproducentes para lograr la paz y la estabilidad en el suroeste de Asia. Creo que el público estadounidense se está moviendo en esa dirección y vamos a ver grandes cambios. La pregunta es si el establishment político estadounidense está preparado para implementar esos cambios. Básicamente estoy pensando en los jóvenes demócratas, porque el viejo establishment demócrata necesita ser apartado, y en los republicanos, las personas decentes y honestas que se han sentido ofendidas y se han apartado de lo que Trump y el Partido Republicano se han convertido. Hay muchos republicanos que son muy decentes. Son conservadores políticamente, y eso está bien. No tengo ningún problema con eso. Estas personas también tienen que recuperar el control de su partido. Y tiene que haber un movimiento de cooperación para llevar a Estados Unidos hacia una configuración más estable en la que no suponga una amenaza tan grande para el mundo entero. Porque Estados Unidos representa esa amenaza cuando proporcionamos ciegamente a Israel los medios para hacer lo que está haciendo. Somos parte del problema, no hay duda de ello. Así que, en fin, esa es mi reacción a la cuestión de Netanyahu. Hay que detenerlo. Tiene que ser expulsado del cargo. Los israelíes son quienes tienen que hacerlo. No sé si es posible, no conozco el terreno político. Israel está en serios problemas. Tienen ese componente religioso extremista en el país. Ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Ahora se ha convertido en un problema tan grande que se ha adueñado de todo, y las fuerzas necesarias para recuperar el control del país están en gran medida reprimidas en este momento. Y no sé si las cosas pueden girar en la otra dirección. Simplemente no entiendo lo suficiente el panorama político en Israel. Pero si no ocurre en Israel, tiene que venir de fuera.
y Estados Unidos es el actor externo que puede y debe hacerlo. Como estadounidense, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que eso suceda. I'm going to do everything in my power to see that happen. So. Yeah. Ted, when it comes to the war, Sí, Ted, cuando se trata de la guerra, desde el punto de vista militar, viendo lo que ha ocurrido hasta ahora, y observas esa especie de determinación por parte de Netanyahu de continuar la guerra, ¿qué pasa por su mente en términos militares? Porque hasta ahora hemos visto las últimas fotos y grabaciones que han salido. Están utilizando interceptores producidos en 2026, este año. Entonces, ¿para qué se está preparando? ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la posible operación estratégica militar contra Hezbollah? strategic military operation in Hezbollah. If he understands the military situation, Si entiende la situación militar, y no sé cómo no podría hacerlo, pero sé que but I know there are. conozco a israelíes que sí entienden la situación. I mean, when I was involved in exposing the Patriot. Cuando participé en la exposición del fraude del Patriot durante la guerra de 1991, conocí después a un número enorme de militares israelíes de primer nivel. No entiendo muy bien por qué los israelíes estaban tan interesados en mí, porque desde mi punto de vista era más bien un asunto estadounidense. Pero conocí a muchísima gente muy capaz y realmente admirable. Y sé que estas personas comprenden la situación militar cuando la ven. Tienen que entender que la situación militar de Israel es desesperada. Hezbollah se ha reconstituido en el Líbano y ahora están utilizando una enorme cantidad de tecnología de drones. Han adoptado esa tecnología para sus fines de combate. Han destruido muchos tanques Merkava, que son tanques fantásticos. El Merkava es una pieza de tecnología realmente impresionante. Piece of technology, and they're being destroyed all over the place. You can't. Están siendo destruidos por todas partes. No se puede hacer lo que los israelíes han estado haciendo últimamente y perder todos esos tanques. Y no se puede permitir que las fuerzas de defensa de Israel sufran bajas. Israel es como Estados Unidos. Estados Unidos es muy sensible a las bajas. En un lugar como el Líbano, donde hay una organización como Hezbollah, no diría que les importe menos la vida humana. No estoy sugiriendo eso en absoluto, pero están en una lucha por lo que consideran su supervivencia. Y tienen razón, se trata de una lucha por la supervivencia. Cuando uno está en una lucha por la supervivencia, está dispuesto a aceptar muchas más bajas de las que normalmente estaría dispuesto a aceptar. Y eso lo vemos. Además, por supuesto, provienen de una cultura islámica en la que el martirio ocupa un lugar especial. No sé si eso se exagera. I don't know if that's overemphasized. Sabes, resulta que por casualidad tengo muchos amigos que son musulmanes, pero no pretendo entender muy bien la cultura, porque estos amigos son, ya sabes, un grupo preseleccionado por casualidad. Aún así, si hablas de la cultura cristiana o de la cultura judía, ser mártir también se considera apropiado en determinadas circunstancias. Cuando los israelíes hablan de luchar hasta la última persona por su supervivencia, lo dicen en serio. Pero no están luchando a su última persona por su supervivencia en ese momento. Están saliendo a asesinar a personas en su mayoría inocentes, que en realidad solo quieren que las dejen en paz. Just want to be left alone. And there are a lot of Israelis who are not willing. Y hay muchos israelíes que no están dispuestos a perder la vida por eso. Si yo estuviera en Israel, haría todo lo posible por evitar estar en combate. Sabes, estaría dispuesto a luchar y morir por mi país, pero no estoy dispuesto a luchar y morir para asesinar a personas que no tienen nada que ver con ello, que no representan ninguna amenaza para mi país. Y están teniendo muchos problemas. Están llamando a filas a la gente y muchos no se presentan. Esto es impensable en el Israel que yo ocurrió hace décadas. Nunca deberías presentarte si te llaman. Estaría allí, pero no es a un niño. Sabes, te he hecho tarde a Kerry entonces. That's also true at that time. So something has changed.
Algo ha cambiado, y eso es algo que los sociólogos y antropólogos deberán estudiar y explicar en el futuro. Pero sea lo que haya cambiado, está claro que es la situación actual, y hay que hacer algo al respecto. Creo que ahora mismo tendrá que venir desde fuera, tendrá que venir de Estados Unidos. En eso estoy centrado. Pero este tipo, Netanyahu, no creo que sepa lo que está haciendo. Creo que si uno pudiera realmente meterse en su cabeza, vería que no le importa Israel. No puedo imaginar que alguien que siga las políticas que él sigue y que entienda en algún nivel lo que le está haciendo a Israel pueda preocuparse por su país. Es, ya sabes, como Adolf Hitler convirtiendo a Alemania en un cementerio. It's like Adolf Hitler turning Germany into a graveyard. Germany was a very powerful country when Sabes, Alemania era un país muy poderoso cuando estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler convirtió a Alemania en un cementerio. Y eso es lo que está haciendo Netanyahu. Está convirtiendo a Israel en un cementerio. Y sabes, me horroriza, pero lo único que sé hacer es intentar influir en las políticas estadounidenses, porque somos nosotros los que somos cómplices de esto al permitir que ocurra. Así que cuando los demócratas empiezan a quejarse conmigo sobre Trump, les digo, bueno, mira lo que hizo Biden. start complaining to me about Trump, I say, well, look what Biden did. Biden, the first thing that should have happened. Sabes, Biden, lo primero que debería haber ocurrido después de aquel terrible suceso de octubre de 2023 es que debería haber ido allí y dicho, no podéis responder de la manera de la que estáis hablando. No podéis entrar ahí y asesinar a toda esa gente inocente. Es algo terrible. Tenéis que afrontarlo. Pero no podéis salir y hacer el mismo tipo de acto asesino y genocida que os hicieron a vosotros. Y por cierto, mucha de vuestra gente mató a muchos israelíes. Y más vale que también lo tengáis en cuenta, porque muchos de los israelíes que murieron en la incursión de octubre de 2023 fueron abatidos por fuerzas israelíes que disparaban indiscriminadamente contra personas que habían sido tomadas prisioneras. At people who were taken prisoners. So it wasn't a simple situation. Así que no era una situación sencilla. No conocemos todos los detalles, pero sí algunos. Sabemos que las fuerzas de defensa de Israel desempeñaron un papel importante en la muerte de ciudadanos israelíes, además de Hamás. Nadie habla de eso. Todo esto forma parte de una campaña de desinformación que intenta justificar las políticas increíblemente brutales del actual gobierno israelí y culpar a los demás por ello. A mí no me convence. No me atas de source estadounidense que observan en tank. Hay que llevar tiempo. Something has to be done. And unfortunately, it's going to take time, but hopefully it's going to happen. Pero con suerte va a suceder, ya veremos. Muchas muertes desafortunadas que no deberían haber ocurrido van a seguir produciéndose hasta que esto se controle. Pero Netanyahu, hay que considerarlo en cuanto a su comportamiento muy parecido a Hitler. Quiero dejar claro lo que estoy diciendo aquí. Cuando la gente reaccione a lo que digo, quiero que quede muy claro lo que quiero decir. Hitler no mostró ninguna consideración por el bienestar del pueblo alemán. For the well-being of the German people. He murdered Mal alemán Stunter, fue que provocó la catástrofe en enemigo. the catastrophe in Germany. He was helped by a lot of people, just as Netanyahu is being Fue ayudado por mucha gente, al igual que Netanyahu está siendo ayudado por mucha gente. judgment. Pero el juicio moral sobre cómo se comportó Hitler y quién era se aplica igualmente a Netanyahu que a Adolf Hitler, sin lugar a dudas. No question. Y si alguien quiere debatir eso conmigo, estaré encantado de tener esa conversación. No le estoy poniendo un apodo, estoy hablando de comportamiento moral y de su lealtad hacia su propio pueblo. And his loyalty, Has demostrado no preocuparse por el bien de su propio pueblo ni de su propio estado. not care about the well. Y alguien en Israel debería hacer algo al respecto. And somebody in Israel should do something about it. Ted, getting to Ted, al observar las cifras en el campo de batalla, el equipo, los drones, la forma en que se está desarrollando esta guerra, ¿qué ves contarnos sobre la situación? tell us about the situation. Well, I think
Bueno, creo que la situación de Israel en relación con Irán va a seguir empeorando, y hay un montón de razones para ello. Puedo hablar un poco sobre las cuestiones tecnológicas, y me gustaría hacerlo. Es relevante en el sentido de ofrecer una base de comprensión para el público. No es algo inmediatamente relacionado con la situación actual, pero arroja luz sobre ella, así que es importante tenerlo en cuenta. Así que si pasamos a las diapositivas, por ejemplo, ¿por qué no tomamos la diapositiva 2 para todos, sabes? Esto es algo muy interesante. Ha habido una gestión extraordinariamente deficiente por parte de Israel de sus defensas aéreas. Pasemos a la siguiente diapositiva, te lo mostraré. Esta diapositiva está en tu PDF, quizá quieras hacer clic en la pantalla del PDF a ver si se muestra, no se ve con claridad. Sea lo que sea que tengas. Bien, es una foto en lapso de tiempo de interceptores del domo de hierro siendo lanzados. Puedes ver decenas de interceptores. Ahora bien, lo que ves es la cámara, esta es una cámara fotográfica, y el obturador está abierto durante unos 10 o 15 segundos. A medida que el motor del cohete impulsa al interceptor a lo largo de su trayectoria, produce un punto de luz. Si tomaras fotografías instantáneas, solo verías un punto de luz, pero como ese punto se mueve, traza una línea. Así que las líneas que ves son las estelas de los interceptores al elevarse. El punto brillante de luz al moverse produce una línea que muestra el movimiento del interceptor. Ahora ves que todos estos interceptores están ascendiendo y luego giran hacia abajo. Nunca deberían girar hacia abajo. La única manera de tener una posibilidad de interceptar un objetivo de misil balístico es volar hacia arriba siguiendo la trayectoria prevista. Así que al final de casi todas esas trayectorias se ven pequeños puntos de luz. Esos puntos de luz son las ojivas de los interceptores del domo de hierro, ojivas relativamente pequeñas que detonan, pero no hay ningún objetivo sobre el que detonen. Así que son los interceptores que suben y simplemente explotan en el aire, probablemente porque el sistema quiere destruirlos para que no caiga un interceptor completo al suelo. De ese modo, el daño en tierra es menor, aunque sigue siendo considerable. Esto no debería haber ocurrido nunca. Esos interceptores no tienen capacidad contra misiles balísticos, pero sí son muy eficaces contra drones y misiles de crucero. Esto demuestra que las operaciones de defensa aérea estaban desperdiciando interceptores contra objetivos que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar. Cero posibilidades de alcanzar. En su lugar, podrían haber reservado esos interceptores para los ataques con drones que están ocurriendo ahora. Este tipo de mala gestión de las defensas aéreas es lo que me resulta asombroso. Y la razón por la que lo digo es porque muchas de las personas que he conocido a lo largo de las décadas en Israel son increíblemente capaces. Personas que trabajaron en defensa aérea. Sé lo inteligentes que son, así que no lo entiendo. Tuve una conversación con un amigo mío y no pudo explicármelo. Me dijo, ya no formo parte de las operaciones en estos días. Pero él dice, estoy de acuerdo contigo, no tengo ni idea, no entiendo nada. Así que han desechado esos interceptores. Y ese es un problema real al que se enfrentan ahora los israelíes. La siguiente diapositiva muestra otro problema que deberían haber anticipado, pero no lo hicieron. Muestra varios fotogramas de un video de uno de esos misiles balísticos Alpha Tau entrando en la atmósfera a una velocidad fantástica. La velocidad explosiva es probablemente Mach 10 u 11, o incluso mayor. La razón por la que la velocidad es tan alta se sabe que conduce los cuadros soporto. Let's look at the upper left inset. You see something to the right of the main. It trace for around to an order. It's real. We fuck to. They're flat with the perthable brace, like stare, like scare. Of the contrail to the left.
But you see the front end of the contrail. Se puede ver que la parte delantera de la estela de condensación es mucho más brillante que el resto. That's because it's a rocket. Eso se debe a que un motor de cohete está impulsando la ojiva hacia adelante contra la resistencia aerodinámica. De lo contrario, la ojiva normalmente se desaceleraría. Se esperaría que descendiera a quizá 1,5 o 2 kilómetros por segundo si se hiciera el cálculo de la resistencia. Pero el motor del cohete mantiene la velocidad alta, así que cuando impacta contra el suelo todavía se mueve a Mach 10 o más. Ahora, si miras la última diapositiva en la parte inferior derecha, puedes ver el destello brillante de la detonación, y el cielo es azul. Flash from the detonation, and you see the sky is blue. And the reason the sky is blue Y la razón por la que el cielo es azul es porque la energía en el punto de detonación es tan alta que la temperatura es superior a la que normalmente se observa en una explosión. most of the explosions Si observas la mayoría de las explosiones en tierra, cuando no tienes una ojiva tan energética entrando, el color tiende a ser rojo o amarillo, lo que indica una temperatura más baja en el punto máximo de la liberación de energía explosiva. En este caso es más alta porque interviene la energía cinética del impacto, que aporta tanta energía como el peso equivalente en explosivo de alta potencia. Así que, incluso si esta ojiva no tuviera ningún explosivo, seguiría teniendo la energía explosiva equivalente a su peso en TNT, pero además contiene TNT, un explosivo de alta potencia. but it also has TNT in it, high explosive. So you have twice the explosive density. Así que tienes el doble de densidad explosiva de la que obtendrías solo con TNT o solo con el impacto cinético. Much more violent. Y esto provoca una explosión mucho más violenta, que causa mucho más daño en el punto de mira, en el punto de impacto. Cuando observas algunas de las zonas dañadas, por desgracia, no tuve tiempo de incluirlas aquí, puedes ver los efectos de estos explosivos mucho más energéticos. Están causando daños tremendos a edificios muy fuertemente reforzados. Dus de stedfängvistus, que baitarius per Korean y rambavsin la hammertin, en morlau de quite breestigen flikte, Large part of the war to breigorida intum i der torres. have resulted in the depletion of interceptors. So if we look at the next slide, this is Si miramos la siguiente diapositiva, esto proviene de un informe del Royal United Services Institute que se publicó a finales de marzo, es decir, hace aproximadamente una semana y media. Esta es su estimación, basada en su mejor cálculo sobre la rapidez con la que se están utilizando los interceptores. Como se puede ver, si miramos la última columna, proyectan que todos los interceptores del Iron Dome se habrán agotado a finales de abril o quizá en mayo. Estoy seguro de que eso no es correcto. Creo que ya estamos casi al final de la disponibilidad de interceptores del Iron Dome, y también estamos casi sin misiles aire-aire que puedan lanzarse desde aviones contra drones. that could be fired from aircraft against drones. So these are the missiles that could be used against drones. Así que estos son los misiles que podrían usarse contra drones. La capacidad de interceptar misiles balísticos es casi nula, sin importar lo que quede. En otras palabras, el Arrow 2, el Arrow 3, la Honda de David y el THAAD tienen una tasa de interceptación muy baja contra misiles balísticos. Siempre han tenido una tasa de interceptación baja. Así que lo que hay, según lo que se indica, aunque no lo sepamos con certeza, pero aproximadamente, es un agotamiento de las defensas aéreas contra drones y una incapacidad continua para derribar misiles balísticos. Y los misiles balísticos son aún más difíciles de alcanzar y más destructivan al suelo. And even more damaging when they reach the ground. And they reach the ground at a higher rate. Llegan al suelo con una mayor cadencia de fuego y con mayor eficiencia. El porcentaje de misiles lanzados que alcanzan el suelo es mucho más alto, no solo porque las tasas de interceptación son bajas, sino también porque los propios misiles son más fiables. Sus características técnicas los hacen más estables durante la reentrada, por lo que las ojivas casi siempre detonan, algo que antes no siempre ocurría. Anteriormente, los iraníes disparaban misiles más antiguos cuyas ojivas a veces daban vueltas, se desintegraban o no llegaban a detonar. Así que la situación a la que nos enfrentamos ahora se resume en la siguiente diapositiva. Y cuando digo nosotros, me refiero a los israelíes y a los estadounidenses. En primer lugar,
han gestionado mal su sistema de defensa cúpula de hierro. First of all, they've mismanaged their Iron Dome defense system. And that is serious because the Iron Dome has Y eso es grave, porque la cúpula de hierro es muy eficaz derribando drones. Pero han agotado la mayoría de sus interceptores y pronto se quedarán sin cobertura de la cúpula de hierro frente a los drones. Y los drones son muy problemáticos, como ya he explicado. Ahora, Irán dispone de datos de reconocimiento por satélite oportunos y de alta resolución procedentes de China y Rusia. Así que los iraníes tienen información sobre la ubicación de las unidades de defensa aérea que se intenta mover de un sitio a otro y sobre los radares de defensa aérea. Esto les permite atacar esos radares con sus drones. Vimos un ataque tremendamente eficaz contra los radares de defensa antimisiles balísticos en los 2 primeros días de la guerra. the ballistic missile defense radars in the first 2 days of the war. That was effectuated. Eso fue posible gracias al reconocimiento estratégico de los chinos y los rusos, que fue proporcionado a los iraníes. Los iraníes, muy inteligentemente, y quiero subrayarlo, han ejecutado su planificación militar de manera excelente. No ha habido errores que yo pueda encontrar, a diferencia de los israelíes, de quienes no habría esperado los tipos de errores que han cometido con sus defensas aéreas. Creo que lo que ocurrió con sus defensas aéreas es que han estado mintiendo sobre la capacidad del domo de hierro frente a misiles balísticos, y se convirtieron en víctimas de su propia propaganda, desperdiciando todos esos interceptores en objetivos que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar. Y ahora no tienen interceptores para disparar a objetivos que realmente tienen una buena probabilidad de alcanzar. Eso fue un error estratégico de un nivel nada menor. Los iraníes no han cometido tales errores. Tenían estos drones extremadamente precisos y pudieron utilizarlos para destruir los carísimos y escasos radares de defensa contra misiles balísticos que tenían los estadounidenses e israelíes. En particular, había 4 radares THAAD. Tengo una escasa foto de uno más adelante en la discusión, si llegamos a ello. Y había un radar enorme en Qatar que era fundamental para la defensa de Israel frente a los misilísticos. Y este enorme radar era fundamental porque podía detectar prácticamente todo lo que se lanzara desde Irán en cuanto despegaba, y luego indicar a los radares THAAD más pequeños y menos capaces dónde buscar los misiles balísticos entrantes. Esos radares podían entonces gestionar los interceptores defensivos, los interceptores THAAD, Arrow 1, Arrow 2 y Honda de David, ya que los radares operados por esos sistemas eran menos capaces en cuanto a alcance y a su capacidad para seguir un gran número de ojivas entrantes. Así que Irán eliminó esa capacidad de Israel y de Estados Unidos literalmente en el primer día de la guerra. El primer día, o quizá 2. Fue un logro impresionante. No me lo esperaba. De verdad que no. Quiero decir, sabía que los drones iban a ser un problema para los estadounidenses y los israelíes, pero no esperaba ese nivel de precisión a la hora de localizar objetivos de gran impacto. En otras palabras, los satélites proporcionaron a los iraníes datos clave sobre la ubicación exacta de esos radares, casi todos los cuales podrían haberse movido, salvo el gran radar de Qatar. Y eso permitió a los iraníes atacarlos con drones. Y lo hicieron muy rápidamente. Lo que no sé, aunque estoy bastante seguro de que es así, es cuántos radares de defensa aérea más pequeños también han sido destruidos. Porque los iraníes han obtenido información sobre esos radares también. No es tan seguro, sin embargo, porque los radares más pequeños son más difíciles de localizar, pero aún así pueden ser detectados con cierta eficacia por los satélites de reconocimiento chinos y rusos. Y esos radares, sin duda, también están siendo destruidos. Y sabes que tiene que ser así, porque las defensas aéreas en las bases estadounidenses del Golfo Pérsico apenas han estado operando,
Se ven videos de esos drones acercándose y no se lanzan interceptores contra ellos. Parte de ello puede deberse simplemente a que los estadounidenses se han quedado sin interceptores, lo cual, por supuesto, es un descuido increíble por su parte. Y la otra parte podría ser fácilmente que los radares que guiaban esos interceptores ya no existan. Han sido destruidos o dañados. Así que las crecientes pérdidas de todos esos radares de defensa aérea continuarán a medida que avance la guerra. A medida que la guerra continúa, los drones iraníes tendrán cada vez más facilidad para atacar objetivos críticos de los estadounidenses y los israelíes. Los drones no tienen una cabeza explosiva tan grande como la de los misiles balísticos. Un misil balístico puede llevar una cabeza de 1 tonelada, mientras que un dron puede transportar solo una de 1/10 de tonelada. Pero no necesitas 10 cabezas explosivas de 100 kilogramos si cuentas con precisión. Si quieres derribar un edificio, una cabeza explosiva de 100 kilogramos es más que suficiente si puedes colocarla con una precisión de pocos metros. Así que el hecho de que los drones tengan cabezas explosivas más pequeñas no significa que no puedan causar un daño tremendo. Además, por supuesto, la cantidad de drones que se pueden desplegar contra objetivos de interés es enorme. Miles, decenas de miles de estos drones. Y sabemos que los iraníes pueden seguir produciéndolos y serán imparables. Así que si miramos la diapositiva 7, puedo empezar a mostrar cómo, incluso si consiguen preservar los radares, va a ser casi imposible detener los drones. Ese es otro factor. No solo digo que los drones serán más capaces de causar daños porque tienen gran precisión, sino también porque Irán dispone de datos de China y Rusia que les permiten localizar los objetivos. Así que pueden localizar los objetivos y alcanzarlos. Pero incluso cuando se conservan algunos radares, esos radares no podrán detectar los drones porque estos son cada vez más capaces de volar muy bajo. Y cuando vuelan tan bajo, se encuentran en lo que se llama el ruido de fondo terrestre. Por ejemplo, cuando se habla de los AWACS, aviones del Sistema de Alerta y Control Aéreo, estos tienen una capacidad muy limitada frente a los drones. Ya han destruido al menos un AWACS en tierra y probablemente se destruyan otros con el tiempo. Pero aún seguirán operando algunos radares del Sistema de Alerta y Control Aéreo. Por supuesto, no pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Creo que ahora puede haber 5 o 6 de ellos. Así que pueden tenerlos en una misión de 12 horas, lo que significa que quizá necesiten 3 aeronaves para mantener 2 en servicio las 24 horas del día, porque se necesita tiempo para repostar y repararlas. Así que sí, disponen de sistemas de alerta y control aerotransportados. Pero si miramos la siguiente diapositiva, podemos ver por qué esos sistemas tienen una capacidad muy limitada. En primer lugar, la Tierra es redonda, y hay 2 fenómenos que son extremadamente importantes. Si miramos a la izquierda, vemos un radar, un icono de una antena parabólica, y el radar está mirando directamente hacia afuera. Hay una sombra porque la Tierra está curvada, y por debajo de esa curva hay una región que el radar no puede ver. Esa zona de sombra puede extenderse decenas de kilómetros. De hecho, puede alcanzar unos 100 kilómetros si la plataforma del radar está en el aire, como en un sistema de alerta y control aerotransportado. Pero fíjense, hay una zona llamada la zona de interferencias. Y esa zona de interferencias en realidad se extiende bastante, lo que hace que sea prácticamente imposible ver los drones. Voy a explicar muy brevemente qué es la interferencia, porque la interferencia es muy importante. La interferencia oculta el dron y hace que, incluso cuando el radar tiene línea de visión con él, sea imposible detectarlo. Así que, si pasamos a la diapositiva 9, la siguiente diapositiva,
Si tenemos un avión volando a gran altitud, podemos ver potencialmente los objetivos y tener línea de visión con ellos, incluso a 50 o 100 kilómetros de distancia. Pero eso es engañoso porque si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el problema de la interferencia. ¿He hecho eso yo? De acuerdo. La siguiente diapositiva muestra la reflectividad real del radar de un dron. Si miramos la esquina superior izquierda, podemos ver la sección transversal de radar de un insecto, que es de aproximadamente 1 milésima de metro cuadrado. La siguiente, justo debajo y a la izquierda, vuelve atrás, ahí está, muestra la sección transversal de radar de un dron. En el centro a la izquierda hay un icono de un dron, y a la derecha vemos que su sección transversal de radar es de aproximadamente 1 centésima de metro cuadrado. Es realmente muy pequeña. Para hacernos una idea de lo pequeña que es, mira debajo de la sección transversal de radar del dron. La sección transversal de radar de un pájaro es comparable. Entonces, ¿cómo se distingue entre un pájaro y un dron? Ya sabes, ese es un problema. Resulta que existe tecnología para hacer esto, pero esa tecnología tiene una precisión limitada. En resumen, no se puede distinguir la diferencia. No se puede ver el dron entre el desorden. Voy a explicar qué es el desorden para que tu audiencia tenga una idea aproximada. La razón por la que esto es importante es que básicamente significa que incluso con aviones de radar, esos aviones de radar no van a contribuir a un sistema de alerta de defensa aérea contra estos drones. Por supuesto, también se acabarán los interceptores. Así que, incluso si tienes algunos interceptores, el sistema basado en radar no podrá guiarlos, porque aún se necesita un radar para la defensa aérea, y esos radares están siendo destruidos. Así que si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos una ilustración de lo que es el desorden. Imagina que estás en un avión, mirando hacia la superficie de la Tierra, y que iluminas una parte de ella. Ahora imagina que esa superficie actúa como un espejo perfecto. En ese caso, no verías ninguna señal reflejada de retrodispersión. Así que si hubiera una reflexión de radar procedente de un dron, recibirías esa señal. Sería muy pequeña porque la sección transversal de radar es muy pequeña, pero no obtendrías una señal competidora del terreno iluminado. En cambio, piensa en una linterna. Imagina que estás en un espacio abierto y apuntas la linterna hacia un espejo en ángulo. No verías ninguna reflexión del espejo. Así que si vieras un insecto volando sobre el espejo, en realidad podrías verlo. Verías el insecto sobre esa superficie negra porque no ves tu reflejo. Pero imagina que la superficie está formada por árboles, montañas, colinas onduladas o hierba. Entonces estarías viendo una gran señal reflejada, porque estás iluminando un área muy grande en comparación con el área que iluminas cuando miras el dron. Así que el dron quedará oculto entre el desorden, y el desorden proviene de todo tipo de fuentes. El gran problema no es simplemente detectar el pequeño objetivo con una sección transversal de radar reducida, lo cual ya es un problema enorme por sí mismo, sino también verlo frente a las señales reflejadas interferentes de otras fuentes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que hay todo tipo de contribuciones al desorden. Tienes desorden meteorológico, tienes lluvia, tienes reflejos del suelo. Si miras el dibujo a la derecha y abajo, verás una aeronave en una zona de sombra. Esa sombra puede deberse no solo a la curvatura de la Tierra, sino también a objetos situados entre el radar y el objetivo, montañas, árboles, lo que sea. Todo eso limita tu capacidad para ver los objetivos. Si paso a las dos siguientes diapositivas, puedes ver que esta muestra simplemente aves, árboles y otras cosas que generan señales falsas o interferentes. Luego, en la siguiente diapositiva puedes ver una zona de objetivos de radar. Si miras cerca del radar, hay todo tipo de interferencias procedentes de edificios, árboles y demás.
Further out, you can have, if you look at the upper Más allá, si miras en la esquina superior derecha, puedes tener lluvia, nubes y ecos de los edificios. Ya sabes, porque puede que haya un conjunto de edificios en algunas zonas que generen un eco. Puedes ver que a uno se le llama un pico urbano. Así que, cuando los iraníes atacaron el campo petrolífero de Abqaiq en Arabia Saudí, los drones llegaron, en este caso no eran drones, eran misiles de crucero. Llegaron sobre los edificios. Así que tienes estos edificios, y yo tengo este dron, aquí está el dron, y refleja una cantidad muy pequeña de señal de radio, mientras que el edificio refleja una señal de radio enorme. Así que estoy intentando ver este dron, una señal pequeña del dron, frente a la reflexión del radar del edificio. radar reflection from the signal. So let me just give you one very simplified. Permíteme darte una idea muy simplificada de cómo el radar intenta detectar el dron. Se utilizan tecnologías de radio muy avanzadas. Si pasamos a la diapositiva 16, vemos una representación de cómo el radar intenta verlo. La señal es tremendamente intensa. El radar, mostrado en azul, emite una señal para intentar detectar un dron que vuela a baja altura. Lo único que hace que la reflexión del dron sea diferente de la reflexión del suelo es que el dron se mueve hacia el radar. La señal reflejada, mostrada en verde, tiene una frecuencia ligeramente más alta que la señal procedente del suelo, que es una señal muy potente. La señal procesada, mostrada aquí en rojo, es aquella en la que mezclo intencionadamente la señal que recibo con la señal de baja altura procedente del objetivo. With the flying signal from the target. And what I get is a beat frequency. Y lo que obtengo es una frecuencia de batido, que se muestra aquí. Si paso a la siguiente diapositiva, conozco la frecuencia de la señal. En el caso de un dron, el desplazamiento de frecuencia será de unos 300 hercios. Pero la frecuencia del radar está en el rango de los gigahercios, 1.000 millones de hercios. Así que necesito un control de frecuencia extremadamente estable. Si la frecuencia del radar se desvía incluso unos pocos cientos de hercios, no podré ver esa frecuencia de batido de 300 hercios. Seguiría viendo una frecuencia de batido, pero provendría de la propia oscilación del radar. Así que se puede ver con qué precisión debe controlarse la señal principal del radar. En la siguiente diapositiva he mostrado las frecuencias de batido para cambios de 1 y 2 hercios en la frecuencia. Así que, si tengo un cambio de 1 hercio en la frecuencia, obtengo una frecuencia de batido de 1 hercio, en este caso sería de 100 hercios. Y si es de 2 hercios, como puedes ver, obtengo el doble de frecuencia de batido. En la siguiente diapositiva muestro que las frecuencias de batido son las mismas, incluso si utilizo en este caso el doble de frecuencia. Así que, sin importar cuál sea la frecuencia del radar, obtengo la misma frecuencia de batido. El problema es que si utilizo un radar de frecuencia más alta, como un radar de banda X, que es un radar típico que querría usar para un seguimiento de alta precisión, entonces la frecuencia del radar es 10 veces mayor. Eso significa que tengo que controlar la frecuencia base con una precisión 10 veces superior. Así que en resumen, cuando analizo el problema de controlar la frecuencia del radar, y también los cambios de frecuencia, ya que se trata de un radar aerotransportado, hay una variación en la frecuencia del eco del terreno debido al movimiento del avión. Tengo métodos para controlar eso también, pero resulta que simplemente no puedo detectar esos objetivos que vuelan bajo y tienen una sección radar muy pequeña. Así que ahora tengo el problema de los drones que pueden dirigirse al objetivo. Si miramos la diapositiva 21, sí, la diapositiva 21, se trata en realidad de un dron estadounidense que utiliza el diseño iraní, porque el diseño iraní es perfecto. Así que Irán puede atribuirse el mérito de haber diseñado el dron perfecto que todos utilizan. Este es un Shahed. Lo había etiquetado incorrectamente. Es una Gen, la versión Gen 2 es un dron ruso que como fuselaje se parece exactamente al diseño iraní original. El dron Shahed es el dron iraní original.
y este es un diseño estadounidense que utiliza el mismo fuselaje iraní. Así que Irán es el inventor del dron kamikaze que está causando estragos en Estados Unidos e Israel ahora, y que está llevando a Irán a ser la potencia militar dominante en esta guerra actual. La influencia militar dominante de Irán se debe ahora a varios factores. En primer lugar, Irán controla el estrecho de Hormuz, por lo que tiene un control asfixiante sobre la economía mundial, incluida la economía estadounidense y los otros estados de todo el mundo. Así que Irán ha podido suministrar petróleo de forma preferente a los países que considera no hostiles, no necesariamente favorables, sino simplemente no hostiles. Irán ha reflexionado con mucha astucia sobre esta idea. No vamos a detenerlo para todos. Si no eres hostil hacia nosotros, lo dejaremos abierto. Y por cierto, incluso Estados Unidos se da cuenta de que el petróleo iraní es fundamental para evitar el colapso de la economía global. Así que ahora, Irán está vendiendo petróleo, no al precio reducido de $45 por barril, porque el petróleo iraní estaba sancionado por Estados Unidos, sino a $120 el barril. Irán está amasando dinero. Quiero decir, es casi una comedia que los estadounidenses hayan levantado ahora las sanciones sobre el petróleo iraní. De repente, los iraníes están obteniendo el precio completo por su petróleo debido a su control del estrecho de Hormuz. Y por supuesto, pueden suministrar petróleo a los estados no hostiles. Es una situación tremendamente favorable para Irán en esta guerra. El siguiente problema que tienen son esos misiles balísticos, que están causando mucho más daño por impacto que antes. Y el siguiente problema es que Irán dispone de información precisa sobre los objetivos. Parte de esta información precisa podría haber provenido de otras fuentes. Volvamos a la diapositiva 22. Esto procede del ataque original de septiembre de 2019 que Irán llevó a cabo contra los campos petrolíferos de Abqaiq en Arabia Saudí. En la parte inferior de este dibujo he mostrado una fotografía por satélite de uno de estos tanques de procesamiento de petróleo. Y fíjate en que lo que se muestra en la fotografía satelital son los agujeros en el tanque de procesamiento de petróleo que fueron producidos por misiles de crucero iraníes al impactar en esos tanques. La precisión de esos agujeros es de apenas unos metros. Es increíble con qué exactitud los misiles de crucero iraníes lograron alcanzar esos tanques de procesamiento. Bueno, no sé exactamente qué tecnología específica utilizaron los iraníes, pero puedo ofrecerte una especulación. Si miras la siguiente diapositiva, lo que los iraníes podrían haber hecho es tomar una fotografía satelital de esos tanques. En otras palabras, no necesitaban ayuda de China o Rusia. Todo lo que necesitaban era una fotografía comercial de esos tanques. Y en la esquina superior izquierda lo que hicieron fue una cruz, así que los misiles de crucero tienen una imagen de lo que están buscando. Aquí está la imagen, es mi mano. Ahora lo que tengo es la imagen, y lo que hago es cruzar esa imagen con la imagen de mi mano. Lo hago electrónicamente, así que cuando las alineo correctamente, toda la luz pasa a través. Ninguna luz pasa cuando no están bien alineadas. ¿Ves estos tres picos? Esta es una simulación que hice yo mismo. Es mi simulación, solo una suposición. Si miras a la derecha, te muestro los picos de la correlación cruzada, y en la imagen inferior muestro esos picos superpuestos sobre los objetivos. Así que esto podría haberse hecho con imágenes de satélite y correlación cruzada, algo que sabemos que los iraníes son perfectamente capaces de hacer. Aquí tienes un ejemplo en el que no necesariamente se trata de un dron guiado por lo que se llama guía en primera persona. En otras palabras, no se trata necesariamente de un operador de dron sentado a gran distancia, recibiendo una señal de televisión del dron y guiándolo hacia el objetivo.
Podría simplemente ser un dron que es un robot. Ya sabe a dónde ir antes de abrir los ojos, tomar una fotografía de lo que tiene delante y correlacionar esa fotografía con el objetivo. Así que se puede ver lo problemáticos que pueden llegar a ser estos drones, porque ahora tengo la capacidad de hacer guiado en tiempo real. Hablaré de eso, bueno, quizá en la siguiente parte, ya que estamos llegando a ella. Pero la idea conceptualmente más sencilla es que tengo un dron y estoy mirando a través de una cámara de televisión, lo que significa que el dron tiene que enviarme una imagen de televisión de vuelta. Podría estar a miles de kilómetros de distancia y entonces tendría que enviar las señales al dron, pero no necesito hacerlo en este caso concreto. Así que ahora, Irán, las indicaciones son, al menos para mí, que Irán dispone de drones capaces de realizar correlaciones cruzadas con imágenes de los objetivos, así como drones que pueden orientarse directamente hacia las señales de las cámaras de televisión dentro de los propios drones. Eso es una gran innovación. Quizá debería detenerme aquí y podría hablar en otro momento de cómo lo hacen, cómo lo está haciendo Irán, pero la disponibilidad del sistema Starlink está haciendo posible que Irán utilice drones para orientarse en tiempo real hacia los objetivos. ¿Qué ocurre entonces? Obtienen una imagen de la situación en tiempo real. De hecho, vayamos a la diapositiva 33 un momento. Vayamos a la diapositiva 33. Si miras la diapositiva 33, Which- Slide 33. Yeah. So if you look at slide 33, here's before and after. So I have an image. aquí tienes el antes y el después. Tengo una imagen que muestra dónde están estos domos de radar, así que puedo destruirlos de dos maneras. Puedo usar una imagen del domo de radar y correlacionarla con el dron a medida que se aproxima, como describí antes, o simplemente puedo dirigirlo hacia el domo de radar usando una cámara de video. La cámara de video puede obtener su información de una señal de Starlink. Déjame mostrarte, vamos a la diapositiva 38 y pararé después de esto. ¿Ves este cuadrado a la derecha? Ese es un terminal de radio de Starlink. Pasemos una diapositiva más, una más. Let's just go one more slide forward. One more slide. And here you see this little dog, cute little dog next to the Y aquí veis a este perrito, un perrito adorable, junto al sistema de comunicaciones Starlink. Ese sistema Starlink solo pesa medio kilo o 1 kilo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está, en una caja que se puede pedir. Fijaos en que la caja trae instrucciones sobre cómo usarlo. Puedes salir, Nima puede salir, y pedir uno en Amazon por unos $250, y lo recibirás por correo en unos días. Luego, puedes modificarlo en tu dron si sabes cómo utilizar la señal. Después de eso, puedes enviar tu dron a buscar un objetivo, usando las comunicaciones del dron a través de tu conexión por satélite Starlink. communications through your Starlink satellite communication. Now, let's say I'm the United States. I don't Ahora, supongamos que estoy en Estados Unidos. Digo, no quiero que Nima esté ahí fuera usando ese dron. Bueno, ¿cómo se supone que voy a saber que Nima está ahí fuera usando el dron? Solo le he vendido un terminal. El terminal tiene comunicaciones cifradas, porque así es como se mantienen seguras las señales para las personas que solo quieren comunicarse con normalidad. Entonces, ¿cómo sé que es Nima con su dron volando por ahí buscando algo a lo que golpear? No tengo ninguna forma de desactivar selectivamente la señal del dron de Nima. Todos los appareils satélites de Starlink que se Starlink sobre mi gana Rajep Lilias EU. that are functioning over, let's say, the airbase. But if I do that, then I turn off all the Starlink communications that the Pero si hago eso, entonces desconecto todas las comunicaciones de Starlink que está utilizando la base aérea. Así que tengo un dilema, el problema es muy serio. Ahora vemos cómo las tecnologías modernas, la tecnología de navegación, el GPS, el sistema chino Baidu, están ampliamente disponibles. Son sistemas de alta tecnología pero de acceso universal. No necesitas entender el sistema ni ser capaz de construirlo tú mismo. Solo necesitas acceso a su servicio. Una vez que tienes ese servicio, más imágenes satélites de alta precisión y en tiempo real de los satélites rusos y chinos,
ya estás en marcha. and Chinese satellites, and you're in business. And you have Russia, who has been Y tienes a Rusia, que ha sido atacada con armas estadounidenses. Los estadounidenses han atacado a Rusia a través de Ucrania al proporcionar a Ucrania misiles para golpear objetivos rusos. Y Rusia le dijo a Estados Unidos, cuando éste hizo eso, si haces esto, en algún momento futuro daremos información a alguien más para que te ataque. Muy bien, hiciste esto en Kursk, lo hiciste dentro de Rusia y les diste a los ucranianos toda esta información. Les diste datos de vigilancia por satélite, les diste información de comunicaciones y de objetivos para que los drones pudieran atacar, por ejemplo, nuestros bombarderos estratégicos. De acuerdo, ¿quieres jugar a ese juego? Está bien, porque vamos a atacar tus AWACS. Vamos a asegurarnos de que los iraníes sepan dónde están estacionados esos AWACS. The Iranians know where those AWACS are parked. We're going to see that the Iranians know where the radars are. Vamos a asegurarnos de que los iraníes sepan dónde están los radares y vamos a darles esa información. Van a tener los recursos de navegación que pueden comprar fácilmente en el mercado comercial. Y buena suerte. Ahora Irán se está beneficiando de estos servicios y de hecho también lo están China y Rusia, porque esos países quieren que Irán salga victorioso. Y creo que Irán saldrá victorioso en esto. Creo que la guerra va a empeorar cada vez más para los estadounidenses. Mi mayor preocupación es que, a medida que Israel se encuentre en una situación cada vez más desesperada, puedan ser lo bastante insensatos como para usar armas nucleares. Los responsables políticos estadounidenses harían bien en asegurarse de que Israel entienda que estará solo si alguna vez utiliza armas nucleares contra alguien. They are on their own if they ever use nuclear weapons against anyone. ¿Sabes? They are absolutely on their own forever. Están absolutamente solos, para siempre, completamente. Porque me preocupa que este tipo loco, Netanyahu, que sin duda tiene la misma mentalidad que tenía Adolf Hitler, no haga algo que acabe destruyendo Israel junto con todos los demás. Y Adolf Hitler habría destruido Alemania. Tenemos todas las razones para creer que lo habría hecho si hubiera tenido armas nucleares, porque era suicida. Solo hizo falta una intervención como la que llevó a cabo Albert Speer. Albert Speer era su arquitecto. Hitler le ordenó a Speer, que dirigía la economía alemana, destruir Alemania. The German economy to destroy Germany. And Speer failed to follow his order. Y Speer no cumplió su orden porque no quería que Alemania quedara completamente destruida. De lo contrario, Alemania habría sido aniquilada si esa orden se hubiera llevado a cabo. Así que hay que esperar que o bien Netanyahu no esté tan loco como parece, o que las personas a las que ordenaría hacer el trabajo se nieguen a hacerlo. Y espero sinceramente que el tipo de israelíes que conozco estén al tanto y que se nieguen a hacerlo. Porque son lo bastante inteligente como para saber que sería el fin de Israel junto con muchas otras cosas. Pero no sé hasta qué punto este hombre, este lunático, ha tomado el control. En fin. Gracias. Gracias, Ted. Muchísimas gracias. Estás en Alemania. Espero que disfrutes de tu viaje. Yo siempre disfruto mucho en Alemania. Cuídate. Ha sido un staff toda la contigo. Espero que resolva algún interés para tu audiencia. It was amazing. Gracias, Ted. Adiós.